Bueno, no hay dudas ni preguntas entonces. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan perfecto? Sí, bro. Ok. Entonces el tema que hemos estado estudiando son los indicadores financieros, ¿cierto? Entonces, en el primer grupo de indicadores financieros tiene que ver, o se llama, o se agrupan como indicadores de liquidez, ¿cierto? Eso ya lo vimos, pero voy a hacerle aquí rápidamente un breve repaso. Entonces, cuando hablamos de liquidez, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué creen ustedes que estamos hablando cuando se habla de la liquidez? Es decir, si una empresa tiene problemas de liquidez, ¿qué es lo que se quiere transmitir con eso? No tiene dinero en efectivo para poder cancelar. No te entendí bien, disculpa. Que no tiene dinero disponible para poder cancelar. Eh, o sea, dinero en efectivo, como tal. Ok, O dinero disponible para poder cancelar ok, su deuda. ok. Bueno, no solamente dinero, entonces en términos generales podemos decir que la liquidez o los indicadores son los que miden la capacidad para pagar oportunamente en el corto plazo. Es decir, en periodo, a un periodo número de un año. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son los indicadores de liquidez que hemos visto? ¿Cuáles son los indicadores de liquidez? A ver, que hemos conocido acá. ¿Cuál fue el primero que vimos? Capital de trabajo bruto. ¿Y qué es el capital de trabajo bruto? ¿Cómo sabemos cuál? ¿El capital de trabajo de bruto qué es? El capital de otro. ¿Sí? Es el valor total de los activos corrientes. Correcto. Valor total de los activos corrientes. El valor total de los activos corrientes. Es decir, dos puntos. Efectivos y equivalentes más más qué, más la cartera o cliente, ¿cierto? Más qué, más los inventarios. ¿Cuál fue el segundo el indicador financiero que vimos? El capital de trabajo neto, ¿cierto? ¿Y cómo se mide el capital de trabajo neto? ¿Cómo dijimos? Eran activos corrientes menos pasivos corrientes. Activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Cierto? Activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Ok? Es decir, como activos corrientes, todos aquellos que espera convertir en efectivo en un periodo no mayor a un año.
menos los pasivos que deban pagarse también en un periodo no mayor a un año. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, suponga la siguiente información. Efectivo y equivalentes ponga 10 millones efectivo y equivalente 10 millones. Supongo que existe una cartera de 50 millones de pesos y supongo que existen inventarios por 40 millones de pesos. Además de esto, supongo que existen una cuenta por pagarle a los proveedores supongamos que las cuentas por pagar a los proveedores suman 30 millones de pesos. Además, suponga que existen obligaciones financieras de corto plazo que son de 20 millones de pesos. Y por último, no sé, suponga entonces que ¿qué otra cosa por obligaciones financieras? Impuestos por impuestos. Ah. De 10 millones de pesos y no sé, también unas obligaciones laborales. $10, 30, 60. O sea, bien. Con base en esa información, pregunto, ¿cuánto sería el capital de trabajo bruto? ¿Cuánto sería el capital de trabajo bruto ahí? 150 millones. 150 millones. ¿De dónde salieron 150? A ver. No, mentira, 190. 190. Porque se suma el valor de los activos corrientes. Ajá. Sí, sí están viendo bien. Sí, ahí se ve. ¿Cuánto será el capital de trabajo bruto? Profe, ¿no serían 100 millones?
Claro, ¿de dónde salen los 100 millones? Que sean los 10 millones de efectivo equivalente más los 50 millones de cartera más los 40 de inventario. Correcto, ese sería el capital de trabajo bruto. ¿Cierto? Capital de trabajo bruto. Es decir, los activos corrientes, que sería la suma del efectivo, la cartera y los inventarios. ¿Y los pasivos corrientes, entonces, cuánto serían? Profe, pero ¿Sí? las obligaciones financieras están para pagar a menos de un año, ¿ok? Sí, ¿verdad? Ahí dice, mira, ahí dice obligaciones financieras de corto plazo. ¿Sí ves? ¿Cuánto serían el pasivo corriente entonces? 50 millones, profe. 50. 70. Perdón, disculpe. 70. 70 millones. 60. 70. 70 millones de pesos. 70 millones. Por lo tanto, el capital de trabajo neto, ¿cuánto será? 30 millones. ¿Cuánto? Capital de trabajo neto, 30 millones. 30 millones de pesos. Es decir, la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo interpretamos estos 30 millones? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Recuerdan cómo interpretamos estos 30 millones de pesos? Es decir, como en promedio lo que se espera que el efectivo o la liquidez que le va a sobrar a la empresa en el corto plazo después de atender las obligaciones. ¿Ok? Ahora, para hacer análisis financiero yo les decía en clase que es mejor hacer los análisis con valores relativos que con valores absolutos. En este caso, aquí tenemos valores absolutos. Ahora vamos a trasladar este mismo análisis con esta misma información con valores relativos. ¿Ok? Y para eso vamos a utilizar el otro indicador financiero, que es ¿cuál? La razón que. ¿Recuerdan? ¿La razón que? ¿No recuerdan? La razón corriente. ¿Y cómo se mide la razón corriente? Activos corrientes dividido pasivos corrientes, ¿cierto? ¿Y qué mide? Mide o indica cuántos pesos se tendrán de activos en el corto plazo, ¿para qué? El pasivo de corto, para cancelar el pasivo de corto plazo. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, ¿cómo sería entonces? ¿Qué tendríamos? Vamos a insertar la fórmula aquí. Vamos a decir insertar ecuación y vamos a decir la razón corriente aquí es igual. Abrimos fraccionario y vamos a decir que sería los 100 millones de pesos dividido de activos corrientes dividido
los 70 millones ¿cuánto da eso, por favor? ¿Cuánto da 100 entre 70? Háganla. 1,4285. Vamos a colocarle ahí 1,42. ¿Cómo interpretamos eso? A ver, ¿cómo interpretamos eso? 1,42. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpretamos ese 1,42? ¿Sí recuerdan? Lo anterior quiere decir que se cuenta con 1,42 pesos o que se cuenta lo que se espera contar. Con 1,42 pesos en el corto plazo por cada peso que se adeuda en el corto plazo. Así, básicamente lo mismo. O podemos también decir, o lo que es lo mismo, que en promedio se contará con cuánto, se contará aproximadamente con 1.420.000 pesos en el corto plazo por cada millón de pesos que se adeude en el corto plazo. Otra forma de mirar. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, pero Estoy preguntando que si se entiende, ¿me escuchan? Ok, entonces la idea es que este indicador, entre mucho más alto, indica más liquidez. De tal manera que si da menor a 1, ¿qué pasaría? Indicaría que los activos no son lo suficiente para pagar las obligaciones que hay. Correcto, indicaría Problemas de liquidez. es correcto, entonces indicaría que la empresa tendría problemas de liquidez. Es decir, no podría atender
oportunamente sus deudas de corto plazo. ¿Hasta ahí me entiendes? ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Es fácil, ya eso lo habíamos visto. Ahora vayámonos al otro indicador. ¿Cuál fue el otro indicador que vimos? ¿La prueba qué? La prueba ácida. Y la prueba ácida es bastante parecida a la razón corriente. La diferencia que existe entre la prueba ácida y la razón corriente es que la prueba ácida es un indicador que nos sirve para medir la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo sin necesidad de vender los inventarios. ¿Ok? Por eso es que a veces se le llama la prueba de pago inmediata. Es decir, con lo que usted cuenta inmediatamente para pagar. Entonces, como sabemos, la razón corriente es activos corrientes dividido pasivos corrientes, ¿cierto? Pero en los activos corrientes, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en los activos corrientes? Encontramos el efectivo y equivalente al efectivo, la cartera y los inventarios. Pero si no vamos a tener en cuenta los inventarios, entonces solamente vamos a tener en cuenta el efectivo y el equivalentes y la cartera. ¿Ok? Por lo tanto, la forma de medirlo es la siguiente. Primero vamos a colocar la intuición, que básicamente indica la capacidad de pago en el corto plazo sin necesidad de vender los inventarios. Es decir, mide la capacidad de pago inmediata debido a que hace el análisis con los activos o con la cartera y el efectivo. Por lo tanto, ¿cómo se va a medir? La forma de medirlo es la siguiente. Dos puntos, vamos a decir. Vamos a decir. Insertar ecuación. Vamos a decir. Prueba ácida va a ser igual, y abrimos fraccionario y decimos activos corrientes menos los inventarios dividido pasivos corrientes. ¿Ok? Esa va a ser la forma de medirlo. Y si utilizamos el ejemplo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría con el mismo ejemplo? A ver.
¿Cuánto es el valor de los activos corrientes dijimos en el ejemplo? 100 millones. 100 millones. 100 millones, ¿cierto? 100 millones menos el valor de los inventarios. ¿Cuánto es el valor de los inventarios? Creo que son 50, no sé. Son 40 millones, profe. Vamos a buscarlo aquí a ver cuántos son los inventarios. Correcto. Los inventarios serían 40 millones de pesos. ¿Y los pasivos corrientes cuánto eran en el ejemplo? 70. 70 millones de pesos. Por lo tanto, ¿cuánto daría esto? A ver. ¿100 menos 40 me da 60 y 60 dividido 70, ¿cuánto da? 0.85. 0.85, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos esto? Lo anterior nos indica que inmediatamente la empresa cuenta con una capacidad de pago inmediata del 85%. Es decir, que por cada peso que adeuda, cuenta inmediatamente con 85 centavos para pagarlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, cierto? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? O sea, profe, en una deuda de un 100%, la empresa podría pagar inmediatamente un 85%. Un 85%, claro. Es decir, es como que el pago seguro que tiene, lo más seguro que tiene para pagarlo. ¿Por qué decimos que es lo que más seguro? Porque pues, si el activo corriente yo descuento los inventarios, entonces ¿qué me quedan? Es decir, esos los 100 menos 40, los 60, ¿qué serán? ¿Qué serán aquí de acuerdo a esta información? ¿Qué serán? Los 40 son el inventario. No, son los 10 del efectivo más los 50 de la cartera. ¿Ok? Los 100 del efectivo y los 50 de la cartera. Ahí estarían los 60 millones de pesos eso. ¿Ok? Es decir, el efectivo es liquidez al 100%. Total liquidez. Y la cartera, aunque no es liquidez al 100%, por lo menos ya existe el derecho de exigir que se le pague. ¿Ok? Mientras que el inventario, para convertirlo en efectivo, primero hay que venderlo. Entonces es un proceso un poquito más largo. Entonces, de alguna forma, esta indicador lo que sirve es para medir la capacidad de pago inmediata que tiene la empresa. Como tu nombre lo indica, sin necesidad de vender los inventarios. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe. Ok. ¿Qué hemos dicho? Que los indicadores como tal son números, pero nosotros tenemos que hacer la lectura de eso, ¿cierto? Entonces, ¿con qué tenemos que comparar los indicadores para saber si estamos bien o están mal, si los indicadores están bien o están mal? Los cuatro contextos. ¿Cuáles son esos cuatro contextos?
acuerdo? Por ejemplo, ¿qué tal si yo les dijera? Si la prueba ácida de esta empresa es 0.85, pero la meta era que la prueba ácida fuera 1, entonces ¿este resultado es bueno o es malo? Respecto a la meta. ¿Me escucho? Si la meta para la prueba ácida es que sea 1, pero efectivamente me dio 0.85, entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Que ese resultado es malo o malo? Es un resultado real porque No conviene ese resultado. Claro, porque no, con los activos corrientes que tiene en el momento no va a poder terminar, o sea, pagar toda la deuda. correcto. No. Bueno, no solamente que no va a poder pagar, sino que respecto a la meta, que era 1, no se cumplió la meta. ¿Ok? Entonces todos los indicadores financieros tenemos que compararlos. Primero con las metas, ¿cierto? Ahora, además de las metas, hay que compararlo con los resultados históricos. Y si yo les digo pues que históricamente el promedio de la razón corriente era 0.70, entonces este resultado es bueno o es malo respecto a la historia, a los datos históricos. Es bueno. Es bueno porque es superior. Correcto, es bueno porque mejoró, ¿cierto? Lo que quiere decir entonces que me entienden que la prueba ácida para que vaya mejorando tiene que ir aumentando, ¿cierto? Al igual que la razón corriente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, sí se entiende. Ok. Y si yo les digo que, bueno, si este fue el resultado de 0.85, pero la competencia maneja una prueba ácida de 1.1, entonces respecto a la competencia, ¿estamos bien o estamos mal? Estaríamos mal. Estaríamos mal. Ok, estaríamos mal. ¿Por qué? Porque la competencia tiene mejor capacidad de pago inmediata que estos resultados. Y ahora si yo les digo, bueno, si yo me comparo con el promedio del sector y el promedio del sector es 0.50, la razón, es decir, el promedio de la prueba ácida del sector donde opera la empresa, supongan que esto fuera de pronto una empresa de construcción y el sector de la construcción, el promedio de la prueba ácida es 0.50, entonces este resultado de la empresa respecto al sector sería bueno o malo. Está por encima del promedio. Ajá. Por eso, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Entonces, los indicadores financieros, ¿con qué lo vamos a comparar? Con las metas de la empresa, con los datos históricos, con los resultados históricos, con la competencia y con el sector donde opera la empresa. Son esos 4 contextos con los cuales vamos a comparar para inferir o deducir si la empresa va por un sendero en términos financieros buenos. ¿Me hago entender? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay duda, vamos a hacer un análisis de esto. Miren, ¿qué pasaría? ¿Cómo mira esta razón corriente? Solamente sin compararla con nada, ¿creen ustedes que es satisfactoria, es buena? Si es positiva sin tener en cuenta. Claro, si es positiva es bueno, ¿cierto? Ahora la pregunta es, como tenemos que compararlo con los datos históricos, y si yo les digo que históricamente la razón corriente era de 1.2, entonces este resultado mejoró o empeoró. Mejoró. Ok. Y si la razón corriente de la competencia es 1.5, entonces ¿cómo estamos respecto a liquidez? ¿A compararnos con la competencia? ¿Cómo estaríamos?
Si la competencia tiene una razón corriente de 1.52, entonces este resultado respecto a la competencia, ¿cómo sería? ¿Bueno o malo? Es malo porque es menor. Es decir, que tenemos, fíjense, tenemos menos capacidad de pago, tenemos menos liquidez que la competencia, pero no quiere decir que la liquidez esté mala. ¿Me van a entender? ¿Queda claro? No me están prestando atención. Sí, perfecto, claro. Ok. Ahora, hay algo interesante aquí. Ojo que esto, yo creo que se los dije y se los voy a recordar. Este resultado que está aquí es un resultado que está subvalorado. Subvalorado. ¿Por qué decimos que está subvalorado? ¿De dónde salieron estos 100 millones de pesos? ¿De dónde salieron estos 100 millones de pesos? La suma de los activos corrientes. Equivalente al efectivo, Ajá, la cartera. inventarios y la cartera. Ok, da 100 millones de pesos. Pero yo le pregunto, ¿será que efectivamente eso es lo que vamos a transformar en efectivo en un periodo no mayor a un año? ¿Será esa cantidad de 100 millones de pesos? Respecto al efectivo y el equivalente al efectivo, pues ya es en liquidez o efectivo al 100%, ¿cierto? La cartera o cuenta por cobrar es lo que me van a pagar, lo que esperamos que nos paguen, ¿cierto? Pero y respecto a los inventarios, si los inventarios son 40 millones de pesos, cuando se vendan los inventarios, ¿nos van a retornar 40 millones de pesos en efectivo? ¿Qué creen ustedes? Es decir, como aquí en la sumatoria nos está dando 100 millones de pesos, lo que nos quiere decir que las expectativas de recaudo de efectivo van a ser 100 millones de pesos. Entonces, este indicador, así como está aquí, lo que nos está, valga la redundancia, indicando es que vamos a tener hacia un año 100 millones de pesos en efectivo. Lo que estaría indicándonos implícitamente es que los inventarios los vamos a vender al costo. Es decir, que el inventario lo compramos por 40 y lo vamos a vender por 40. ¿Tiene eso sentido? ¿Creen ustedes que eso es lógico? No, no es lógico. Ok, exacto, porque los inventarios recuerden que se valorizan al costo, es decir, al costo de producirlo, lo que nos cuesta producirlo, si la empresa es industrial, o al costo de adquisición, es decir, la mercancía, si es una empresa que es comercial. Pero si yo les digo, bueno, si la empresa vende como quiera que lo compró o lo produjo por 40 millones de pesos, tiene que venderlo por mayor valor. Suponga que quiere ganarse el doble. Entonces, ¿por cuánto debería ser el precio de venta? ¿O quiere venderlo por el doble? O digamos que lo va a vender por 100 millones de pesos. El inventario cuesta 40, pero lo va a vender por 100 millones de pesos. Entonces, efectivamente, ¿cuánto sería el efectivo que va a ingresar? ¿Serían 40 o serían 100? ¿Serían 40 o serían 100? 100 millones. Ok, entonces este indicador sería en realidad sería 1.42. Es decir, ¿cuánto sería lo que se espera efectivamente o verdaderamente recaudar en efectivo en un periodo no mayor a un año? ¿Cuánto serían? ¿Serían 100? Serían más, pero ¿cuánto más sería? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más sería? 160 millones. Correcto. 160. ¿Y 160 dividido 70 cuánto da? 160 dividido 70 ¿cuánto da? $2,28.
2,28, lo que quiere decir que efectivamente con lo que contaríamos para pagar las obligaciones por cada peso que adeudemos, que debamos, vamos a contar es con 2,28 pesos. Por lo tanto, los libros tradicionales miden la razón corriente de una forma muy limitada. ¿Me hago entender con eso? ¿Queda claro? ¿Me hago entender? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, si queda claro, entonces vamos a trabajar con otros indicadores ahora rápidamente. Y el otro grupo de indicadores, ese sí no lo hemos estudiado, son los indicadores de actividad. Económica. Y vamos a decir, en primera instancia, ¿qué podemos decir de ello? Pues, primero importante que son complementarios a los indicadores de liquidez. A los indicadores de liquidez son complementarios y sirven para medir en términos de tiempo la capacidad que tiene la empresa para gerenciar sus activos corrientes, sus activos y pasivos corrientes. ¿Ok? Es decir, mide la velocidad o el tiempo para transformar los activos corrientes en efectivo y los pasivos corrientes en pagados. ¿Ok? Ojo importante en esto. Para entenderlos, es importante no perder de vista la siguiente dinámica. La siguiente dinámica. Primero, el efectivo. ¿Qué hacen las empresas con el efectivo? Bueno, pregunto, miren esta situación, les voy a preguntar. Ya sabemos que los activos corrientes están compuestos por qué conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que integran el capital de trabajo bruto? ¿Cuáles son los conceptos que integran el capital de trabajo bruto? A ver. El inventario, las carteras, los efectivos equivalentes. El inventario, la cartera y el efectivo, ¿cierto? Ya sabemos que el efectivo es liquidez al 100%.
¿cierto? Pero la pregunta es entonces, entre el inventario y la cartera, ¿cuál de los dos es más líquido y por qué? ¿Cuál de los dos es más líquido y por qué? Entre una cartera y el inventario. Para una misma empresa, ¿cuál es más líquido? Es decir, Profe, ¿cuál demora menos en convertirlo en efectivo? la cartera, podemos vender cartera y recuperar más rápido el capital. Ajá. ¿Y el inventario? La cartera, es decir, miren que la cartera la convertimos en efectivo, ¿cierto? Con el efectivo, ¿qué pasa? Se adquieren los inventarios. Los inventarios se venden y se transforman en cartera, ¿cierto? Después la cartera, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte? En efectivo cuando la cobramos. El efectivo ¿qué hacemos con el efectivo? Adquirimos los inventarios, ¿cierto? ¿Y los inventarios en qué se transforman? En cartera. Y así sucesivamente, miren que nuevamente la cartera efectivo, y miren que es como un ciclo, ¿cierto? La cartera se convierte en efectivo, el efectivo en inventarios, y así sucesivamente. Es como un círculo, ¿cierto? Por eso es que a los activos corrientes le dicen circulante, porque se mueven como si fuera un círculo. ¿Ok? Efectivo, cartera, efectivo, inventario, cartera, efectivo, inventario, y así sucesivamente. ¿Ok? Nunca pierdan de vista esta dinámica. ¿Por qué? Porque con estos indicadores de actividad lo que vamos a analizar es, en términos de tiempo, ¿qué tanto demora la cartera en convertirse en efectivo? ¿Y qué tanto demoran los inventarios en convertirse en cartera? ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a analizar aquí. Entonces, ¿cuál es el primer indicador que vamos a utilizar entonces? El primer indicador que vamos a estudiar aquí entre indicadores de actividad se llama la rotación de cartera. La rotación de cartera. Y la rotación de cartera, ¿qué es rotar? ¿Qué significa rotar? Mover. Correcto. Moverse. Correcto. Entonces la rotación de cartera lo que nos va a servir para medir las veces en que un monto promedio de cartera se convierte en ¿qué? ¿La cartera en qué se va a convertir según esta dinámica? En efectivo. En efectivo, correcto. Entonces, la forma de medirlo o medirla es la siguiente. Dos puntos. Vamos a decir que la rotación de cartera va a ser igual a, atento a esto,
a la cartera promedio multiplicado por, obvio, las ventas a crédito. ¿Y por qué vamos a utilizar las ventas a crédito? Perdón. No es por las ventas a crédito. Es por el número de días del periodo de análisis. Número de días del periodo de análisis. Dividido. Ahora sí. Ventas a crédito. Entonces, primero, ¿a qué se refieren como número de días periodo de análisis? Hombre, que si yo estoy analizando, yo estoy calculando la rotación de cartera en un año, entonces aquí irían 365 días. Si estoy analizando la cartera, la rotación de cartera en un semestre, entonces ¿cuántos días irían aquí? 180. Correcto. Y si estuviera analizando un trimestre, entonces ¿cuánto irían aquí? 90. 90. Entonces, ese número de días va a depender del periodo que yo esté analizando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la cartera promedio? La cartera promedio es mirar en cada un momento del tiempo cuánto es el saldo de cartera y sacar el promedio. Y listo. Las ventas a crédito ya sabemos qué es lo que se vende a crédito. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejemplo sencillo. Ejemplo. Yo creo que tenía un ejemplo aquí, vamos a ver. A ver si no lo borré. Ah, aquí lo tengo. Miren este ejemplo que tengo aquí. Miren este ejemplo. Supongan con esta información que tenemos aquí. ¿Qué lapso de tiempo voy a analizar aquí? ¿Un año, un trimestre, un bimestre? ¿Qué tiempo venía a analizar aquí? Si voy a analizar de enero a junio. Un semestre. Un semestre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saco la cartera aquí? El promedio de cartera, de la cartera. Tenemos el saldo de la cartera o las cuentas por cobrar a los clientes a enero, a 31 de enero. Tenemos el saldo a 31 de febrero. Perdón, a 31 de febrero no. Febrero no tiene 31. 28 o 29, marzo hasta el 31 de marzo y así sucesivamente. Los saldos a final de mes. Entonces observamos 6 saldos. Entonces lo que sacamos es el promedio de la cartera. Entonces sumamos los 6 valores y dividimos por 6, tal cual como dice aquí. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo voy a copiar esto y se los voy a pegar a ustedes acá. ¿Dónde estaba trabajando? No estaba trabajando allí. Creo que estaba trabajando era en este. Y entonces voy a decir pegado especial. Vamos a decir PDF. Y listo. Bien. Ahora, ¿cómo calcularíamos la rotación de cartera ahí? La rotación de cartera. ¿Qué tendríamos que hacer según la fórmula? Promediar las carteras, ¿no? Ajá, pero ya tenemos el promedio ahí. Multiplicarlo por 180 días. Ok. Y dividirlo entre el promedio
de la cuenta por Ok, entonces diremos. La rotación de cartera va a ser igual a ¿qué? Ayúdenme ahí a ver cómo quedaría. Rotación de cartera sería igual a ¿qué? 316.350 por 316.350 multiplicado 180 días. por 180 días dividido 3.580.000. 3.580.000. ¿Cuánto daría eso? A ver. ¿Cuánto daría eso? $15,90. 15,90. 15,91 ¿qué? Ay, bueno, que eso ya lo tenemos calculado aquí. 15,91 ¿qué? Veces. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretaríamos esto primero? ¿Cómo lo interpretaríamos? ¿Qué análisis interpretaríamos? Lo anterior quiere decir siempre en promedio. Que en promedio la empresa convierte un monto de efectivo promedio de 316.350 pesos de cartera en efectivo durante un semestre. Esa es la interpretación. Durante un semestre. Es decir, como la rotación de cartera me da 15.91 veces, lo que me quiere decir que en promedio estas son las veces en que la empresa está convirtiendo en efectivo o está convirtiendo en efectivo en la cartera de 316.350. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿me podría volver a explicar otra vez eso de...? No entendí, la verdad. Profe, yo no puedo ver la... Usted está compartiendo pantalla, yo no puedo ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, ¿se entiende eso? ¿Podría volver a repetir, profe? Claro. Fíjense que la rotación se expresa en veces. Profe. Se expresa Hola, en veces. profe. ¿Sí? No puedo ver la pantalla, no me aparece. No estoy compartiendo pantalla. A mí no. No, sé. yo sí la veo. Sí, profe, me hicieron la veo. No estoy compartiendo. Sí. A mí sí me sale, profe. ¿Y por qué yo no puedo ver? Bueno, no sé. Será el tema del computador, yo no sé, pero si los demás pueden ver. Desliza, seguramente estás en una pestaña. Desliza para arriba, para... Nada, no me aparece. No sé qué pasa. Salte y vuelve a entrar. Nada. Ya.
Nada, profe, yo no puedo ver, ya me salí, entré y no. Pero y los demás, bueno, no sé, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de presentar yo y vuelvo a presentar, a ver. Eso. Dame un momento. Ok. Ya dejé de compartir, ahora voy a compartir nuevamente. Ahora, ¿ya pueden ver? No, nada, yo no puedo ver, no sé qué es lo que pasa ahí. ¿Y los demás? Profe, yo sí lo veo. Miércoles. Bueno, compañeros, no sé, me imagino que son problemas técnicos tuyos allá porque los demás pueden ver. Bien. Sigamos entonces. Les decía que la rotación de cartera se expresa en veces y básicamente lo que indica es cuántas veces un saldo promedio de cartera se convierte en efectivo, ¿cierto? Con esta información nos da 15.91, es decir, aproximadamente 16. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que esta empresa durante un semestre aproximadamente convierte 16 veces en efectivo un saldo de cartera de 316.350 pesos. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Cuántas veces en promedio convierte la cartera en efectivo? ¿Queda claro? Porque yo siento que se enreda un poco de pronto por lo que está escrito, que dice efectivo 2 veces, efectivo en cartera y efectivo después. ¿A dónde? ¿Dónde dice? Aquí. Que en promedio la empresa convierte un monto... Ah, espérate. Pero es que aquí está mal. La empresa convierte un monto de cartera promedio de 316.000. Ah, no, pero estaba bien. Bueno, este efectivo era lo que estaba mal. Aquí está. Un monto. La empresa convierte un monto promedio de 316.000 de cartera en efectivo durante un semestre. Lo anterior quiere decir que en promedio la empresa convierte un monto de 316.000 pesos de cartera en efectivo durante un semestre, 15,91 veces. Que había escrito también súper mal eso. ¿Ahora se entiende más? Bien. Ahora hay algo interesante. Fíjense que yo les decía que con estos indicadores de actividad, básicamente lo que vamos primero que son complementarios a los indicadores de liquidez, ¿cierto? Pero la característica fundamental de ellos es que miden en términos de tiempo. Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes, cómo creen que este indicador, la rotación de cartera, mejora? ¿Si aumenta o disminuye? ¿Cómo creerían ustedes que mejora? ¿Que aumenta o disminuye la rotación? ¿Si aumenta o disminuye la rotación de cartera? Pues en teoría, profe, sería si rota bastante, si la rotación aumenta. Ok, si aumenta, entonces estaríamos diciendo que la rotación de cartera mejora, ¿cierto? Es decir, estaríamos cobrando más veces la cartera, es decir, la cartera la estuviéramos convirtiendo más veces en efectivo. Ahora, ¿eso mejoraría la liquidez? No necesariamente, y ahí tiene el riesgo de que afecte la capacidad de pago en veces que yo puedo cubrir las deudas. ¿Por qué? Ojo, la pregunta es, ojo al contexto de la pregunta. Yo te digo, bueno, le pregunté en primera instancia que si ¿cómo mejora una rotación de cartera? ¿Aumentando o disminuyendo? Y ustedes me dijeron que aumentando. Y es perfecto, está bien. Yo les dije, lo que les quiere decir eso es que si la rotación está aumentando, lo que quiere decir es que la cartera se está recuperando más veces. Ahora, ¿eso mejora la liquidez? Claro, porque hay más flujo en efectivo. Claro, yo también diría que sí, porque estamos recuperando más pronto o mucho más rápido la cartera. La estamos convirtiendo más rápido la cartera.
¿Ok? Por eso que les decía que estos indicadores son complementarios a los indicadores de liquidez. ¿Ok? Pero fíjense algo sumamente importante o interesante aquí. Que yo les dije como que el tiempo, ¿cierto? Pero las veces, la magnitud veces tiene que ver con tiempo, como que no mucho, ¿cierto? Es por eso hay un indicador complementario. Hay un indicador complementario que se llama días de cartera. ¿Ok? Hay un indicador complementario a la rotación de cartera que se llama días de cartera. Un momento. De cartera, y que sirve para medir cuántos días demora la empresa en convertir la cartera en efectivo. ¿Ok? Entonces, ahora este como que sí es más preciso en términos de tiempo, ¿cierto? Porque la rotación se va a expresar en veces, entonces la rotación de cartera se va a expresar en días. Entonces, la forma de medirlo es la siguiente. Dos puntos y voy a decir, vamos a insertar una ecuación y vamos a decir días de cartera va a ser igual, ojo a esto, voy a abrir un fraccionario y voy a decir número de días del periodo de análisis sobre la rotación de cartera. Sobre la rotación de cartera. Y si yo lo hago así, entonces, si continuamos con el mismo ejemplo, ¿cómo quedaría eso? Serían 180 sobre 316, 350. Ajá. Que los días de cartera son 2 puntos. Vamos a decir, voy a coger por apoyarme la misma fórmula que está aquí, voy a decir, voy a copiarla y la voy a copiar aquí. Entonces el número de días que estamos analizando de periodo de análisis, ¿cuántos son? Me dijeron 180 días, ¿cierto? Y la rotación de cartera, ¿cuánto dio? ¿Cuánto dio la rotación de cartera? 15,91, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto da este cálculo? ¿Cuánto da este cálculo? 11,31. 11, 31. 31 ¿qué? Días. 31 días. Ahora, ¿cómo lo interpretamos entonces? ¿Cómo lo interpretaríamos esto? ¿Qué quiere decir eso?
Eso es lo que quiere decir esto, que en promedio la cartera se convierte en efectivo aproximadamente en 11,31 días. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Queda claro? ¿Queda claro, señores? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien. Ahora, pregunto. Si a los clientes, a ver, si yo les digo, a los clientes les estamos dando un plazo de 10 días para que nos paguen, ¿este resultado es bueno o es malo? Es malo porque están pagando fuera de tiempo. Correcto, es decir, que están demorando un poco más de un día en pagarnos, ¿cierto? Respecto a el plazo que le dimos. Ok. Y si yo les digo que, por ejemplo, si a los clientes les estamos dando 15 días para que nos paguen la cartera, pero nos paguen el inventario, ¿este resultado sería bueno o sería malo? ¿Sería bueno o malo? No escucho, alguien está hablando, pero se escucha muy de lejos. Sería bueno porque estarían pagando anticipadamente, antes de la fecha de corte. Ok, está bien, sí. De todas maneras, es prudente que en la práctica se revise eso. ¿Por qué? Porque efectivamente puede pasar que los clientes, de pronto la empresa necesitaba liquidez. Es decir, necesitaba recuperar la cartera mucho más rápido, suponga, para pagar la nómina. ¿Verdad? Entonces le habíamos dado un plazo de 15 días, pero ahora los clientes se demoraron menos en pagar. Entonces un cliente no va a querer pagar anticipadamente porque sí, ¿cierto? Entonces de pronto pudo pasar que la empresa le ofreció un descuento por pronto pago en la factura. Entonces puede ser esa una situación, ¿vale? A veces, ¿qué pasa también? Que las empresas tienen unos departamentos de cartera en donde hay gente a los que cobran, les pagan una bonificación por lo que cobran. Entonces puede pasar que los clientes estén pagando rápido porque de pronto los departamentos de cartera esté presionando a los clientes para que le paguen. Entonces el cliente paga rápido para salir de esa comillas molestadera, pero eso puede redundar en que entonces el cliente no vuelva a comprar. Entonces cuando eso suceda, yo sugiero que se analice el trasfondo de eso. ¿Por qué los clientes están pagando antes de que de los plazos establecidos? ¿Me hago entender? ¿Se entiende? ¿Duda, pregunta? Claro, no, pero es extraño y entonces es mejor verificar. Correcto. Entonces recuerden que los indicadores financieros tenemos que compararlos con ¿qué? Con los datos históricos, con las metas, con la competencia y con el sector. Y si yo les digo que en promedio el sector se demora 20 días en convertir la cartera en efectivo, entonces la liquidez de nosotros es mejor o peor que la del... Es mejor. Es mejor, ¿cierto? Porque convertimos más rápido la cartera en efectivo. Y si nos comparamos con la competencia, en la competencia se demora una semana en convertir la cartera en efectivo, entonces en ese sentido con respecto a la competencia, ¿cómo estamos? Si la competencia, los días de cartera de la competencia es una semana, ¿cómo estaríamos aquí nosotros entonces? No, nosotros estamos mal porque nosotros tenemos menor liquidez. Decir, te esperaría que tengamos menos liquidez que la empresa. Que no quiere decir que tengamos una mala liquidez, sino que la liquidez de la competencia es mucho mejor. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, bro. Ok. Bien.
Por eso entonces era que le decía que estos indicadores son complementarios a los de la de liquidez. Bien, ojo a esto, como quiera que estos son complementarios, que los días de cartera, que los días de cartera y la rotación de cartera son complementarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les digo, si la rotación mejora? Ojo a la pregunta, que son preguntas de análisis que son las de así van a ser los exámenes. Si la rotación de cartera está mejorando, ¿está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo. Si está mejorando. Aumentando. No, está aumentando, como dice el compañero. De hecho, lo comprobamos. Miren, suponga que la rotación de cartera pasa de 15.91 a 20. Si la rotación de cartera pasa de 15.91 a 20 veces, lo que quiere decir es que está convirtiendo más veces la cartera en efectivo. Y eso es mejor, ¿cierto? Ahora, si pasa de 15.91 a 20 veces la rotación de la cartera, entonces en los días de cartera, ¿cuántos serían ahora? ¿Cuántos serían los días de cartera? Nueve días. ¿Cuánto? 9 días. 9 días. Entonces, y si 9 días y si antes eran 11.31, entonces los días de cartera ¿mejoraron o empeoraron? Mejoraron. Mejoraron, es decir, los clientes están pagando ahora en menos tiempo. Por lo tanto, estamos recuperando la plata con más rapidez, la cartera con más rapidez, por lo tanto, tenemos mayor liquidez. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? O sea que mientras haya mayor rotación, hay menor día de cartera. Correcto. Es decir, que la rotación la rotación de cartera y las días de cartera son inversamente proporcionales. Y el que sean inversamente proporcionales no quiere decir que sea malo, sino que si uno aumenta, la otra disminuye. Y si la rotación aumenta, entonces mejora la liquidez. Y si la rotación aumenta, quiere decir que los días de cartera disminuyen, es decir, que estamos recuperando en menos tiempo la cartera. ¿Me sigue? Listo, sí, señor. Ok. Bien, ahora yo les pregunto, miren esta pregunta. Si yo les digo que en un trimestre, si en un trimestre la cartera rota 9 veces, en promedio, ¿cuántos días? Bueno, perdón, miren la pregunta. Ojo a la pregunta. Si en un trimestre la rotación de cartera es de 10 veces y resulta que cuando hacemos los días de cartera me da 15 días, perdón, voy a escribir mejor. Voy a escribir. Si en un trimestre es 9 veces, y a los clientes se les da una semana para que paguen, ¿están pagando oportunamente?
No, porque estarían No, pagando pero- cada 10 días, serían 3 días más, 3 días por fuera del plazo. Correcto. ¿Los demás la pillaron? ¿Lo entendieron? Sí, profesor. Como estamos en un trimestre tiene 90 días, ¿cierto? Y si la rotación de cartera es 9 veces, entonces 90 entre 9 da 10, ya daría 10 días. Es decir, que los clientes están pagando en promedio cada 10 días. Pero si el plazo que le estamos dando es una semana y una semana tiene 7 días, lo que quiere decir, ¿cuántos días se están demorando los clientes en pagar? 3. 3, efectivamente. Los clientes se estarían demorando en pagar 3 días más del plazo que le digo. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe. Ok. En un bimestre, si la cartera rota 4 veces en un bimestre, entonces en promedio, ¿cada cuánto están pagando los clientes? ¿15 días? 15 días. 15 días. ¿De dónde salen 15 días? ¿Cómo sacan los 15 días? De los 60 días del bimestre, que son 2 meses, Ajá, entre 4. ajá, da 15. Correcto. Y si yo les digo ahora, que durante un semestre, la rotación fue de 18 veces. ¿Cada cuántos días nos están pagando los clientes? ¿10 días? ¿Cuánto? 10. Ok, 10. perfecto. Entonces, ahora miren esta otra pregunta. Déjenme un cálculo aquí, ver. Si yo les digo que en un semestre, encontramos que los clientes en promedio nos están pagando cada 30 días. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces rota la cartera? ¿Cómo? Ah, en un semestre, los clientes nos están pagando cada 30 días. ¿Cuántas veces rota la cartera en el semestre? 6. Ese profe, ¿Cuánto? rotaría 6 veces. 6 veces, correcto. Es decir, que yo también puedo calcular, si tengo los días de cartera, puedo calcular la rotación, dividiendo los números de días del periodo dentro de los días de cartera. Señores, hasta acá dudas, preguntas, ¿se entiende? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe. Ok. Y entonces ahora vamos a hablar entonces de la rotación de inventarios. Y queremos estudiar entonces con la rotación de inventario qué me dirán o indicarán valga la redundancia, los indicadores de rotación de inventario. ¿Qué indicarán? Las veces y días en que qué. Que tenga el inventario, ¿no? Los días y las veces que qué. Que se mueva el inventario. Correcto. Pero que el inventario se convierte en qué. En cartera, ¿no? En cartera si la empresa vende a crédito. Pero ¿y si la empresa no vende a crédito?
Efectivo. En efectivo. Correcto, es efectivo. Depende como si la política, si la empresa vende de contado, entonces la rotación de inventario lo que nos va a decir es las veces en que los inventarios se convierten en efectivo. Y si vende a crédito, entonces las veces en que los inventarios se convierten en cartera. ¿Ok? Entonces aquí vamos a decir, se usa para medir las veces en que los inventarios se convierten en cartera si la empresa vende a crédito, o las veces en que los inventarios se convierten en efectivo si las ventas son de contado. ¿Ok? Si las ventas son de contado. Respecto a los días de inventarios, indicará los días en que la empresa se demora en vender los inventarios. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Entonces, aquí es importante estudiar algo. Para estudiar estos indicadores es necesario distinguir la dinámica de los activos corrientes de una empresa comercial a la de una empresa industrial. Entonces, para esto, ¿qué es importante? Que recordemos que respecto a los inventarios hay métodos de inventarios, hay sistemas de inventario y hay clases de inventario. Para este tema lo importante es distinguir las clases de inventario. Entonces, ¿qué clases de inventario? Bueno, ¿qué métodos de inventario conocen ustedes? A ver, métodos. Profe, no está el de primero en entrar, primero en salir. Correcto. No son esos, ¿no? Sí, esos son los métodos. El PEPS. Ok, PEPS. primero en entrar, primero en salir, último en entrar, último en salir. Ajá. Y está el otro que es promedio. El promedio, correcto. Muy bien, está bien. Eso respecto a los métodos. Y respecto a los sistemas de inventario, ¿cuáles conocen? Ser el periódico, El periódico y el permanente, ¿cierto? Es decir, el periódico es que básicamente lo que quiere decir es que la empresa cada cierto periodo de tiempo hace un pare, hace un stop y empieza a hacer el inventario, es decir, hace un conteo físico para determinar cuántos inventarios se han vendido.
Y el otro, el permanente, lo que quiere decir, como tu nombre lo indica, que de forma permanente sabe cuánto tienen inventario. ¿Vale? Y ahora, respecto a las clases de inventario, ¿cuáles son las clases de inventario? ¿Cuáles son las clases de inventario? Para las empresas comerciales hablamos de inventario de mercancías, ¿cierto? Las mercancías. Y para las empresas industriales hablamos de qué tipo de inventario. Inventario De suministro o materiales auxiliares, profe. ¿de qué? Suministro o materiales auxiliares. No, esos son insumos, pero eso básicamente se focaliza más a las empresas de servicio. Entonces, en una empresa industrial vamos a encontrar inventario de materias primas. De materias primas. ¿Qué otro tipo de inventario vamos a encontrar? Inventario de productos en proceso. Correcto, inventario de productos en procesos. El profe le quería decir que como que dejó de compartir la pantalla, ya no se ve. Los demás no están viendo. No, profe, se acaba de disparar. No. No, profe, ahora no. Ahí las balas. No, profe, no se ve. Pero como dicen, pues no. ¿Sería ahora mismo o no? Sí, profe, ahora mismo. Sí, fue ahora mismo. Ok. Dale. ¿Y ahora ya ven? Sí, profe. ya. Inventario de materias primas. Inventario de productos en proceso. Y por último, inventario de productos terminados, ¿cierto? De hecho voy a colocarle aquí unos paréntesis para que ustedes, para indicarlo. Inventario de materias primas, ¿cierto? IMP. El otro es inventario de productos en proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Inventario de PP. Y el otro sería, ¿cómo sería? Inventario de productos terminados, ¿cierto? Entonces, la dinámica del activo corriente para una empresa comercial ya la conocemos, ¿cierto? Para una empresa comercial ya la conocemos. ¿Y cómo es? Vamos a ver cómo es. Ya sabemos qué es. Efectivo. ¿Qué pasa con el efectivo? Lo transformamos en inventario, ¿cierto? Y el inventario lo transformamos en ¿qué? En cartera. ¿La cartera en qué la transformamos? ¿En qué transformamos la cartera? En efectivo. Nuevamente el efectivo se convierte en inventario. Los inventarios se convierten en cartera. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la dinámica que ya conocemos para una empresa comercial. Y ahora para una empresa industrial, ¿cómo será? Para una empresa industrial, ¿cómo será? Empecemos primero. Si la empresa va a tener el efectivo, ¿qué va a hacer con el efectivo? Compra materia prima. Correcto. Entonces el efectivo lo vamos a convertir en inventario de materia prima. ¿Qué hacemos con el inventario de materia prima?
la pasamos a producción, ¿cierto? Y entonces vamos a hablar de inventario de productos en proceso, ¿cierto? Y los productos en proceso pasan a productos terminados. a productos, inventario de productos terminados. Y los inventarios de productos terminados ¿en qué se transforman? ¿A cartera o efectivo? Correcto. Cartera. Y la cartera se convierte en efectivo. Y después juega el inventario con el efectivo que se compra. Inventario de materia prima, con la materia prima se transforma en ¿qué? En inventario de productos en proceso, y los inventarios de productos en proceso se convierten en inventario de productos terminados. Esa es la dinámica para una empresa industrial. No sé si sea a mí solo, pero me sale la pantalla de usted como congelada. ¿Los demás? Normal. Yo la veo bien, profe. Pero, ok, estoy compartiendo. ¿Ahora se ve? ¿Sí se ve, compañero? Sí, ahora sí, profesor. Ok, perfecto. Oigan, aunque ustedes no lo crean, hemos estudiado bastante hoy. Ahora, ¿cómo sería entonces la fórmula para medir la rotación de inventario por una empresa comercial? A ver. ¿Cómo medimos? Y vamos a hacer así, vamos a sentar ecuación y vamos a decir rotación. ¿Cómo se llaman los inventarios de las empresas comerciales? ¿Cómo se llama? Mercancía. Correcto. Entonces, inventario, la rotación de mercancía va a ser igual a ¿qué? Un fraccionario va a ser bastante parecido a la rotación de cartera. O sea, aquí vamos a decir, la rotación de mercancía va a ser igual a ¿qué? Al promedio de inventarios multiplicado por número de días de análisis del periodo dividido ¿qué? El promedio del costo de la mercancía. No, el costo de venta. El costo de venta. El costo de venta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aprovechar y por ahí tenemos un Excel.
Y yo les voy a tomar la misma información. Vamos a tomar toda la tabla completa. Y ahora les voy a decir acá. En vez de decir qué es cartera, vamos a decir que hay un inventario. Y aquí, yo no sé, de 125.000. Aquí voy a hablar de 180.000. Aquí voy a hablar que son 200.000. Aquí voy a decir que son 150.000. Aquí voy a decir que son 190.000. Y por aquí voy a decir que son 170.000. Respecto, aquí no voy a decir que ya no son las ventas, sino obviamente voy a decir que es el costo de ventas. Y el costo de ventas yo voy a decir aquí, por ejemplo, que son 400. Yo voy a decir que son 550. Aquí ponemos así. Aquí, por ejemplo, voy a decir que son 600. Aquí voy a decir que son 450. Aquí voy a decir que son 500. Todo esto es hipotético, obviamente. Y aquí voy a decir que son 470. Entonces, con esta información que está aquí, obtenemos el promedio del inventario. ¿Cómo lo obtenemos? Sumando todos estos valores. ¿Y cuántos valores hay? 6. Por eso dividimos por 6. O no, hacemos en Excel así. Igual, escribimos la fórmula. Promedio, abrimos paréntesis. Y seleccionamos estas cifras que están aquí. Y cerramos paréntesis. Y a ver cuánto nos da. Miren que nos da absolutamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a llevarnos esta información que está aquí para el voy a decir pegado especial, que me lo pegue aquí como PDF para que sea más rápido. Listo. Ahora calculemos la rotación de la mercancía con esa información. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cuánto sería el promedio de inventario? 169.167. 169.167. Dividido el número de días de análisis del periodo. ¿Cuántos son los días del periodo que estamos analizando? 180 días. 180 días. Dividido el valor del costo de venta. $2.970.000. 2.970.000. ¿Cuánto da eso? A ver. ¿Cuánto da eso? Voy a decir aquí, voy a calcularlo aquí en el Excel. $10.25. 10.25, ¿dónde sale? A ver. 160 multiplicado por 180, ¿cierto? Y lo dividimos. Correcto. 10.25, ¿qué? Veces. 10.25 veces. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está acá? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Las veces en que las mercancías se convierten en ¿qué?
en efectivo, en cartera. Efectivo de cartera. Eso es el número B. Ahora, ¿cómo mejoraría esto? ¿Si aumenta o disminuye? Se aumenta. Si aumenta, ok, exacto. Si no se han escuchado esa famosa frase a veces que están hablando y que no hay unas empresas que los inventarios no rotan, tienen problemas con los inventarios, no están rotando. ¿Qué es lo que les quiere decir? Que los inventarios están estancados, no se están moviendo, no los están vendiendo. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Todo bien, profe. Ok. Entonces, en complemento a la rotación de mercancía, entonces habrá un indicador que se llame días de mercancías. Existe un indicador que se llama días de mercancías y sirve para medir los días en que las empresas se tardan en vender las mercancías. Se mide de la siguiente forma. Días de mercancías va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo se va a medir? Número de días de análisis del periodo sobre la rotación de ¿qué? De mercancías. Continuando con el ejemplo anterior, los días de mercancías serían 2 puntos. Vamos a decir, vayan calculándolo por favor. ¿Cuánto iría aquí? 180, ¿cierto? Dividido la rotación que es 10,25. ¿Cuánto daría eso? ...180 dividido 10,25 me da 17.55. 17.55 ¿qué? Días. ¿Cómo lo interpretaríamos aquí? Que este es el número de días que la empresa se demora en vender los inventarios. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas?
¿Dudas, preguntas, señores? No, profe. Ahora, si este indicador, para que este indicador sea mejor, bueno, para que mejore, ¿debería aumentar o disminuir? ¿Qué creen ustedes? Para que este indicador mejore, ¿debe aumentar o disminuir? Debe disminuir. Debe disminuir. ¿Y la rotación para que mejore, debe aumentar o disminuir? Aumentar. Correcto. Entonces, decir que si la rotación aumenta, entonces los días de mercancía disminuyen. Por lo tanto, la relación también entre estos dos es inversa. Y el hecho que sea inversa no quiere decir que sea mala. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Está bueno por hoy ya? ¿Dudas, preguntas? Sí, pero es más que todo, profe, por las clases anteriores que yo no pude estar. ¿Cuándo estarán habiendo las grabaciones? Mañana voy a intentar subirla. Creo que son una o dos, no recuerdo cuántas son, creo que son dos, ¿verdad? Profe, disculpen, Sí, a mí sí me queda una duda. dígame. Hay un concepto que al comienzo yo tenía problemas de internet, yo no pude de pronto escucharlo bien. Ajá. Usted sabe que hay un concepto en el tema de la liquidez que es la solvencia en cuanto a si yo debo un peso, ¿cuánto puedo reponer de ese peso? Si, por ejemplo, es 0,5 o si por cada peso que debo yo estoy en capacidad de pagar 2. Y si, por ejemplo, la intención es que pues eso se mantenga lo más cercano a 1 sin alejarse hacia abajo, porque podría significar que yo no puedo pagar, o que no se aleje hacia arriba porque implica que yo estoy reteniendo mi propio efectivo. Ajá. Mi pregunta es, con ese concepto, empresas que sean, por ejemplo, comerciales, empresas que no sean financieras, una comercializadora de cuadernos, por ejemplo, o financieramente, ¿cuál es el camino que pueden o que deben buscar esas empresas? Que su objeto social no termina por ser la inversión de dinero, sino que, por ejemplo, ese resultado les dé que por cada un peso que debo yo estoy en capacidad de pagar 4. O sea, tengo un efectivo retenido que podría poner a trabajar de otra manera. Para empresas que su objeto social no sea las inversiones de capital, financieramente, ¿cuál es la salida de ellas para eso? Mire, de hecho, esta situación, primero te aclaro dos cosas. Ahorita, cuando empezaste a contextualizar la pregunta, hablaste como si fueran sinónimos liquidez y solvencia, y no son liquidez, y no son los sinónimos. ¿Ok? Cuando hablamos de liquidez es capacidad de pago oportuna en el corto plazo, y son los indicadores que vimos allá. Pero cuando hablamos de solvencia es capacidad de pago, nada más. Capacidad de pago nada más. ¿Cómo así? Ahí vamos a jugar es con el total de activos, no con los activos corrientes, sino con el total de activos. Es decir, que por ejemplo, si el total de activos son 2 millones y los pasivos totales es 1 millón, entonces mi solvencia es de 2. Es decir, que tengo 2 pesos de activos por cada peso de pasivo que tengo. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que tenga liquidez. ¿Ok? La liquidez con los indicadores que vimos allá. Entonces, no son sinónimos la liquidez y la solvencia. Eso por un lado. Ahora, la pregunta que tuya entonces es cuando las empresas tienen una liquidez alta. Pronto tú me hablabas de una razón corriente de 4. Es decir, lo que quiere decir eso es que las expectativas de liquidez son altas. Entonces va a tener como llaman algunos, como se decía antes, que dinero boyante. Es decir, como un exceso de liquidez.
Entonces, para empresas que no son financieras, es decir, como para empresas comerciales, normalmente lo que pueden hacer es inversiones de corto plazo, es decir, esos excedentes invertirlos en un CDT, por ejemplo, o en bonos de corto plazo. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, estos excesos de liquidez son los que dieron origen a otros líneas de negocio para unas empresas. Por ejemplo, bueno, ya muy poco se ve, pero no sé si ustedes se acuerdan que antes existían los efectis. Sí, sí, señor. Ok. ¿Recuerdan que donde había un servientrega, había un efectis? ¿Recuerdan? No sé si lo veían eso antes. Sí, claro. Pues, claro, entonces esos negocios de los efectis nacieron precisamente porque Servientrega tenía mucho dinero boyante. Es decir, cuando la gente iba a hacer los envíos, Servientrega no le fiaban a Servientrega, le pagaban de una, ¿cierto? Pero Servientrega, ¿cómo le pagaba a los empleados o a los proveedores? Cada 30 días. Estaba recibiendo plata todos los días, pero la plata salía era cada 30 días. Entonces tenía como 29 días ahí, por así decirlo, con suficiente liquidez que no estaba haciendo nada con ello. Entonces lo que se inventaron fueron los efectis para hacer el tema de los giros. Asimismo pasó con los almacenes de cadena. Si ustedes ven que, por ejemplo, las olímpicas, estos almacenes, ¿qué hacen? Hacen transferencias, ¿cierto? Hacen lo que llaman los giros, creo que es lo que llaman. Hacen giros, precisamente por esos excesos de liquidez. Entonces, esos excesos de liquidez lo que han hecho es lo aprovecharon muchas empresas para hacer otras líneas de negocio con esos temas de los envíos de dinero. Asimismo, yo creo que también en donde se hacen las apuestas, los chances, ¿cierto? También hacen lo mismo. Entonces, esa es la salida más típica que normalmente se hizo, o si no, pueden ser inversiones de corto plazo, es decir, CDT, por ejemplo, a 90 días, dependiendo de cómo sean las expectativas de liquidez que tenga la empresa. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? Ok, sí. Profe, venga y disculpe. Diga. Se abre de pronto otra preguntita con eso. Dígame. Ojo, la lógica es que usted quiere plata, yo quiero plata, el empresario quiere plata. Entonces, vamos a apartar de pronto la vista de ese punto. Termina recayendo sobre ese inconveniente con esos excesos de efectivo financieramente plantea, o sea, que yo represe tanto efectivo, plantea algún inconveniente para la empresa o para los socios, más allá de un costo de oportunidad de que yo pudiera tener ese dinero rentando, o No. aparte de que, perdón. No, o sea, no le representa ningún inconveniente, sino tú mismo te respondiste. Por lo que estás pendiendo, lo que estás enfrentando es el costo de oportunidad de pronto de haberlo invertido en un CDT a 90 días o a 30 días. Pero de que le genere un perjuicio, no. Solamente el costo de oportunidad de dejar de aprovechar el beneficio de poder invertirlo en corto plazo. Ok, listo, profe, gracias. Sí, sería eso. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas para dejar de grabar? Bueno, no hay dudas, no hay preguntas. Vamos a dejar de grabar. Vamos a ver, vamos a decirle aquí.